de algo, de un relato que me parece muy hermoso y que ya lo dije aquí ante ustedes hace tiempo, pero como por fortuna nos estamos remudando, no somos los mismos, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Me lo dijo no iba a decir me lo dijo al oído, me lo dijo Neruda. Entonces, lo más seguro es que no lo han escuchado. Yo aquí les digo, ¿han oído este? Nada. Entonces lo puedo repetir. El licor que muchos por ignorancia llaman vino, el vino, pues el vino es generoso. He hecho algunos programas sobre la borrachera y leo de un experto cómo la pituitaria, la glándula pituitaria y el hipotálamo tienen mucho que ver en esto, de modo tal que no es un vicio, sino una enfermedad. Hipotálamo, viendo sus significados en mi figura, uno de esos Sanchos que no tienen más remedio, más recurso que meterse bajo la cama. Hipo, debajo, tálamo, cama. Bueno, entonces, como el hipotálamo y como la pituitaria y como son unas explicaciones muy bien basadas en la ciencia y demás. Pero aquí hay un individuo que bebe su licor y empieza diciendo por qué bebe por qué tiene este hábito del licor, y me parece como uno de los mejores expositores de este hábito del licor, como de AA, pero con una categoría, con una profundidad, con un decoro, que dice, es un oficinista. Sale a las 6 de la tarde y directamente a beber. Y dice, pues que es una persona que no vale mayor cosa, pero en cambio, a la hora de beber, se subliman estas personas y son todo, se realizan, viven con el licor. Si me siento al rato, acuérdense, tengo una rodilla inflamada por una caída en un gimnasio frontero ribereño de una ciclopista, en una época en que se cerró el gimnasio nuestro, no me acuerdo por qué, Navidad creo. Arenilla en el tubo, se desliza uno y cae en una rodilla. Entonces, si me siento, por eso es. Entonces, este personaje del relato portugués, que tiene Portugal y tiene también Brasil, unos cuentos muy bellos. Este hombre habla de el único momento en que vive, que es cuando toma con 3 amigos su licor. Y por último, de la esposa, unas cuantas líneas, que la esposa lo ama y él no está seguro de amar a la mujer. Y el ambiente, suprimí la mayor parte, el ambiente de la oficina en donde un jefe muy burgués, muy admirado, con una ropa impecable, no como esos pobres infelices que andan con ropa rota. Entonces, no se alcanza, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces,
este individuo con sus amantes, una señora Lourdes y su esposa Mercedes. El entorno es totalmente frustrante para él. Esta es la síntesis, pero voy a leerlo y espero que se fijen en el final sobre todo, que es muy elocuente, y me parece, y ojalá que esté equivocado, que este relato no es totalmente ajeno a muchos de ustedes. Digo de ustedes porque yo no bebo licor, pero algunos sí. Recuerdo aquí, por ejemplo, al siguiente día de Navidad, antes de empezar el relato, digo, ¿alguien bebió ayer algún licor? Nadie. Yo, medio oranchito, nadie. Pero con un aspecto de crudos. Claro que no se les dice porque se le acentúa la cruda, pero entonces a lo mejor alguno de ustedes sí se acerca al licor como una forma de fuga, que es lo que ocurre con este personaje. Calidez, humanidad, todo lo que transmite y el trasunto de este relato, que me parece muy bello. Y entre paréntesis, he leído muchísimos relatos de muchísimos países y no encuentro buenos relatos en España. Espléndidos, sí, en Estados Unidos. Los eslavos, hermosos. Y esto de Portugal, hay varios que tengo y que algunos he leído aquí. Qué hermosos, qué hermosa manera de escribir que no tienen algunos países. No solo conozco los relatos de los mexicanos, yo he publicado y además estoy en antologías. Qué malos somos nosotros qué poco talentosos para escribir, fuera de uno que otro relato de revueltas. He leído de los santones de este país y son malos. No creo, bueno, Rulfo está aparte, no se puede ni siquiera juzgar Lubina, digamos, ni siquiera juzgar porque eso está más allá de todo. Entonces, este se llama El vino. Acuérdense que cuando aquí citemos vino, no está hablando de vino generoso, sino licor, simplemente licor. Habla también del ambiente, de los amigos y el ambiente. Recuerdo a propósito cuando fueron a mi casa, un escritor, ya murió, Rafael Ramírez Heredia. ¿Alguien lo ha leído? ¿Cómo les digo? Estoy en pura tierrita virgen. Bueno, porque él es más o menos significativo. Y llevó consigo a un hombre generoso, espléndido, un señor hermoso, Mauricio Achar. Los dos ya murieron. Mauricio Achar. Y me llevaron, porque hubo mucha química entre Mauricio Achar y yo, a un restaurante de Mauricio, donde él mismo, con un asqueroso que se llamaba Dehesa, Germán, hacían un show en donde Germán me decía: te estoy robando tus fabulillas, pero aguanta. Bueno, y me hicieron beber, estaba yo, una copa de licor, estaba con ellos y de pronto, después de una copa de licor, no sé qué licor sería, muy suavecito, qué embrujo,
qué belleza, todo el ambiente de ese lugar. Estaba tocando un guitarrista y cantando un gaucho veloz, un argentino, pero qué magia, y no era más que una copa que había yo tomado. Me hizo tomar luego, muchos años después, Manzanero en su casa, menos de media copa de vino, eso sí, de vino, porque creo que era pescado lo que comimos. Me vine manejando y venía yo así, era una tarugadita, pero cómo me afecta, y pues no, nunca acercarme a esto, pero la esposa de Manzanero, Armando, pues fue tan obsequiosa y me dijo, pues lléguele a esto. Ella no se daba, no intuía que años después la iban a poner a golpes. Esto trascendió, salió en el periódico. Entonces veo que cuando este hombre habla de la magia que es la taberna después de unas copas, lo entiendo, porque yo una vez, cuando Manzanero, lo único que sentía yo que no sabía manejar, y cuando Achar, qué belleza, esta música de guitarra, estos boleros que son, bueno, se llama el vino. Cuando me llega al alma el dolor de mi existencia en ceniza, fíjense qué principio, cuando me llega al alma el dolor de mi existencia en ceniza, este dolor de la lumbre apagada por la sed del mundo al que pertenezco, desde el día en que la vida me pone al servicio del señor Oz, que es el dueño de la oficina, es cuando yo sé cómo solo el vino me puede redimir. En mi trabajo el tiempo no pasa ni está detenido, pero la vida se gasta, esta triste vida mía, que como la leña alimenta la lumbre y después se transforma en ceniza. La ceniza de la lumbre apagada, el concepto de la vida para un hombre vicioso, la ceniza de la lumbre apagada. En la noche yo con mi vida me acuesto para dormir, yo con mi vida me acuesto para dormir. Al primer albor de la mañana me levanto con mi vida sin el placer de estar vivo, con mi vida sin el placer de estar vivo y de salir de casa hacia la ciudad del trabajo, donde habita finalmente el centro del mundo en que nací. Si no fuera por el amor de mi mujer, de la mujer que creo amar sin amor ni fidelidad, de la única mujer del mundo que aún me ama más allá de los de cada vez más raros placeres del cuerpo. Qué feo. ¿Qué sería de mi voluntad si no fuera por ella? Y sin el vino, ¿qué sería de mí y de mi alma? Una confesión dolorosa. Y siempre a media tarde, después de la comida, cuando regreso a la oficina del señor Oz para empezar de nuevo el trabajo, mis manos comienzan a temblar. No sé bien por qué. Una ansiedad, una vaga y afligida nostalgia venida de no sé dónde, una nube negra dentro de mí y me invade con su oscura y ardiente melancolía. Ella, la nube, me enturbia los ojos, me los ciega por dentro, se apodera de mí como si fuera la parte nocturna de mi alma. Se me vuelve entonces simplemente insoportable
la idea de que todavía me faltan 3 horas y media. En Radio UNAM había un hombre al que yo estimaba muchísimo. Era dipsólogo, no lo parecía, pero me decía, todavía falta tanto para salir. Y bueno, idéntico a la necesidad de llegar a casa para comenzar a beber. La idea de que todavía me faltan 3 horas y media para arreglar el escritorio, cerrar todos los cajones con llave, ponerme el saco, despedirme del señor Oz, de doña Lourdes, su amante, del licenciado Almeida, de mis compañeros, en fin, el resto está anhelante y tembloroso. En esas tardes interminables del señor Oz, con la angustia de verme condenado al trabajo, a la vida y a la muerte, todo en mí entra en un conteo decreciente entre la continua escrituración de los papeles de la contabilidad, los números y cifras enormes de una escritura que para nada contribuye a la felicidad del mundo ni al movimiento del alma. Sé que trabajo estrictamente para el señor Oz. Solitario, contribuyo al brillo de sus botas, al aplomo sin mácula de sus camisas de algodón, al prodigioso color rosado de este hombre de lujo que tiene la piel, las uñas y los dientes perfectos, e incluso hasta el modo elegante de todos los ricos del mundo, de los ricos que hablan con nosotros sin elevar nunca la voz por encima de lo natural, distinguiéndose de nosotros por el vocabulario que usan, tanto para insultarnos como para enaltecer un gesto o una decisión personal más oportuna. Trabajo estrictamente para las intimidades del señor Oz con doña Lourdes, su amacia en la oficina, y también para las otras, las normales o matrimoniales intimidades de él con doña Mercedes, la legítima. Esto es lo de la oficina. Aunque no pueda ni deba saberlo a lo cierto, estimo que la señora esposa del señor Oz, bueno, esto ya no, aquí habla de las intimidades del señor Oz y se lleva página y media. Digamos que mi tristeza se ahonda en otra tristeza mucho más vasta, la de un trabajo que en sí no contempla ni la vida en general, ni mi humanidad en particular. Soy lo que se llama un hombre para nada y para el vino. Salgo a las 6, espero durante unos 2 o 3 minutos a que lleguen Alberto, Fontes y Aparicio, mis hermanos del vino, que trabajan ahí cerca en otras empresas. Abrazo a uno u otro de los hombros y allí nos vamos riendo ante las probabilidades del que con el primer vaso se nos abra el principio filosófico de nuestra alegría. Nuestra alegría reside en la mirada brillante del tabernero al vernos entrar, y reside en el color, en el alma y en la esencia profunda del vino. Moraes, el tabernero es el hombre más feliz del mundo con nuestra presencia, y habla de él. Además de considerarnos sabios y elocuentes del vino, Moraes admira el modo como nuestros dedos se entrelazan alrededor de las aristas del vaso, la manera con que levantamos hacia la luz para contemplar el oro y la púrpura, el cuerpo y la sangre del vino, y sobre todo el modo como después aproximamos el vaso a la nariz y aspiramos para que nuestra naturaleza se rinda al aroma y al perfume único
del vino. El vino es un ser vivo, posee también su ética científica. No se debe beberlo sin un precepto. Allí sigue hablando de lo bueno que es el vino. Después de levantar el vino a la altura de la luz y de ver su alma de ángel que posa en el fondo del vaso, y de imaginar cómo a la luz se mezclan en él el oro y la púrpura, echamos la suerte para ver quién de todos nosotros será el primero en probarlo. Todo un rito, toda una ceremonia. El primero en probarlo. Se debe degustarlo con los ojos cerrados, con los sentidos unidos en un único sentido, viendo, oyendo, aspirando el alma alegre del vino y todo aquello que en ella despierta. Moraes se deja caer siempre, se deja casi siempre sorprender y se queda pendiente de la sentencia de quien levanta de nuevo el vaso, de quien lo arrulla entre los dedos para unirlo y mezclarlo, de quien espera un poco hasta que el vino se aquieta o se apacigua en el equilibrio y reposo del vaso. De esa decisión del probador dependerá en mucho la palabra y el honor del tabernero Moraes. Él sabe que en ninguno de nosotros resaltan las armas rudas y bajas de los profanadores del vino, y que todo el vino adulterado denunciado por nosotros echará por tierra en su nombre de pila, así como la reputación de la casa. De ahí que quede paralizado con los ojos muy abiertos, en espera de ver el vaso que sube a la boca del que lo prueba, en espera de que el líquido se filtre por la comisura de sus labios, de que algo provoque que el rostro se frunza y los ojos se cierren en una brevísima y cruel meditación de todos los probadores de vino, y que inmediatamente después ese misterioso y austero juez se pronuncie sobre la bebida. Cuando la lengua del probador estalla dentro de la boca y éste exhala un suspiro de aprobación, el tabernero Moraes en el tabernero Moraes surge una primera pequeña explosión en las minúsculas hendiduras de su rostro, y enseguida una más, pero esta inmensa y brutal en todo el cuerpo. Su gran boca se extiende en una sonrisa ciertamente infinita. Sus gruesas manos de campesino establecido en la ciudad parecen súbitamente más densas. Sus ojos amarillos y agradecidos se tornan aún más generosos. Mis señores, muchas gracias por el honor que me brindan. Y ahí continúa él. Es una alegría, la profunda, furiosa y por demás fraterna y humana alegría del vino. Lo bebemos con su fulgor y profundidad, lo bebemos con el método de quien necesita del valor y de la ascensión del vino, que nos torna no solo más elocuentes, sino también más elevados, poéticos, humanos y libres. El vino libera en nosotros los sentimientos invisibles, nos pasa de una margen a otra de lo oculto, nos eleva a la condición de una tiranía que en sí misma se agota e ilumina. Bebemos para cambiar, para simplemente dejar de ser hombres buenos para nada. Todos tenemos conciencia de una alteridad, es decir, de la diferencia que en nosotros se esconde durante el día. Me conozco a mí mismo en estos cambios de la bebida, tanto como a esos hermanos míos. Alberto alcanza la suprema estación del vino
por la vía de un perfecto y rotundo ensimismamiento. Le da por recogerse en el silencio y en la melancolía. Nosotros, bien que hablamos fuerte, reímos y contamos chistes obscenos mientras bebemos, pero los ojos de Alberto solo clavan la mirada en los lugares infinitos de la imaginación y del vino. Nunca se mueven. Su mutismo choca con el alboroto y con la truculencia de los otros 4 hombres desesperados: el tabernero, Moraes, Fontes, Aparicio y yo. De todos, el que más excéntricamente vibra con la euforia mecánica del vino es el violento y musculoso Fontes. De su rojo rostro emergen 2 ojos locos de fuego, con los globos tan salientes de súbito que hasta a nosotros nos parecen crueles. Dicen que anda siempre con problemas con la mujer, que no logra amarla al 100% ni aparearse, ni separarse de ella, mucho menos imponer un orden y una autoridad a sus caprichos. Tan fuerte y dicen que por eso bebe, de modo que van en él poco a poco cambiando el ser y la persona con la bebida. Donde en él había un pacífico y casi lúgubre ciudadano, vuela ahora eso que tal vez se pueda designar como demonio, de tal manera conflictivo que llega a ser necesario empujarlo hacia un taxi e ir uno de nosotros a llevarlo a su casa como si fuera bajo prisión. Las personas que frecuentan la taberna de Moraes ya no se ofenden como antes. Conocen a este Fontes y el otro Fontes. El primer Fontes delira con el vino, hace de él la grandeza violenta del hombre caído y humillado en el ultraje de su vida diaria. Caramba. Y se apodera del vino para estar a la altura de su furia contra Dios, contra el muro, contra el mundo, contra los hombres, contra su mujer. Nunca fue aconsejable hacerle frente. A uno yo vi que Fontes lo levantaba en peso del suelo, lo lanzaba al techo de la taberna y lo volvía a cachar en el aire. A otro lo vi volar como a un muñeco arrojado a través de la puerta hacia en medio del tránsito y romper vasos y jarros grandes, teniendo como blanco el tonel del tinto, y soltar una patada tan terrible que la barra quedó rajada de arriba a abajo. Pero al día siguiente el otro Fontes, que es una persona concienzuda, volvía allí para pedir disculpas y perdón a todos, hacer las paces con sus enemigos de la víspera, abrazar a Moraes, pagar honradamente los prejuicios que había causado. Aparicio, por el contrario, bebe para llorar. Él llora por el mundo en general. El mundo por el cual llora Aparicio se evapora como una nube humeante dentro de su cabeza. No es necesariamente un mundo trágico o cruel, pues en verdad todo lo entristece y lo conmueve. Le basta el titular de un periódico, una buena frase dicha por alguien al azar, un niño que atraviese la calle de la mano de su madre o de su abuela, un suspiro, el desahogo más sentimental del tabernero Moraes por cualquier cosa, por todo. Aparicio se pierde en una conmoción para llorar y llora. Son lágrimas sentidas sinceramente, yo sé, y dolerse que dentro de él, y dolores que dentro de él se
despiertan como los magos de las lámparas de Aladino, porque en su alma desfilan el mundo al lado de los muertos y de los vivos, como una procesión tañida por las bandas de música y por las voces que recitan salmos y aleluyas con el llanto de Aparicio. Yo soy tal vez el más sobrio de todos. De otro modo, ¿cómo podría estar contando la siempre breve y tan deprimida historia del vino? Bebo el vino hasta el límite de mi propio deseo. Él alegra y aviva y expone los estados heridos de mi alma. Él gira y corre por mi sangre como una máquina, la máquina de los sueños que se mueven ocultos en el conocimiento de mí mismo. Él alivia y libera mi corazón de los verbos prohibidos y de los pensamientos fríos. El vino soy yo y mis pequeños imaginarios delirios. Lo sabe, aquí empieza el final, que quiero que oigan bien. Lo sabe mi mujer en el momento en que meto la llave de la puerta y entro en casa. Nunca me vio tambaleante ni me oyó decir grandes disparates, pero le basta posar sus ojos en mis ojos y los labios en mis labios. Nadie como ella conoce la razón de ser del vino en mi aliento y en mi mirar, y nadie como ella sabe que la tragedia de cientos de hombres consiste precisamente en nunca haber estado a la altura de ninguna tragedia. Nadie como mi mujer comprende cómo es importante para mí cambiar de vez en cuando mi mundo, soltar el pájaro que en mí deja de cantar, abrirme la quilla, rasgar la vela de mi barco y elevar al viento del mar imposible los destinos del alma. Nadie como ella hasta hoy entendió lo que sufre el hombre que no sufre. ¿Qué les parece? Lo que sufre el hombre que no sufre. Un hombre que se despidió de todos y cada uno de sus sueños de hombre. En el tiempo de su país, porque solamente ella, mi mujer, me acompaña a nuestra cama y solo ella ve cómo me dejo caer a lo ancho y no a lo largo, y a la manera de un desesperado que hubiera naufragado a la vista de la playa. Solamente ella me desviste, me pone la pijama y me endereza en la cama. Solo ella me tapa con una sábana y una cobija para que yo pueda dormir hasta morir. Únicamente ella vuelve, más sola que nunca, hacia el silencio de la noche y de la cocina, a fin de sentarse a la mesa, mirar las horas en el reloj de pared y conmigo, ausente de su vida, comer pan con gruesas lágrimas, beber la leche fría y ahí quedarse hora tras hora intentando desistir de su vida, de mí, de mi amargura de hombre nacido para hacer nada, y llorando por ella y por mí, también para nada. Imagínense esta mujer, ya que metió a la cama al borracho, sentarse a llorar mientras bebe su leche fría. ¿Cuántos hombres que beben deberían pensar en esta situación? Vean cuánta profundidad hay en este relato de un hombre bueno para nada, con una vida que no es su vida, que no es ya su vida, en fin, tal como narra
las excelencias del vino que lo manda a dormir hasta morir. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre el vino y la vida de este compañero, de este señor, de este oficinista, de este bueno para nada, de este borracho? Nadie. Sí. La rutina en la que se desenvuelve. Sí. Dice que no está esperando para cerrar sus cajones con llave y la desesperación de un trago. Exactamente. Qué terrible. Pero es curioso, pero creo que es absolutamente cierto. El hombre no se tiene compasión. El hombre hace una vivisección o una disección de sí mismo como un individuo que nada es, que nada vale, un individuo que solamente vive, entre comillas, cuando empieza a beber, y junto con los demás, los otros tres, hace su vida miserable cada día. Esta pobre mujer que simplemente está resignada, y me imagino llorando, ya no tiene ya ninguna, ya no digamos satisfacción, no tiene nada junto a semejante sujeto. Alguien aquí, sí. Maestro, una vez más, este tipo de relatos se lo debemos a personas que viven una vida interna. Ninguno de sus compañeros ni el tabernero, a pesar de que están con él brazo con brazo, hombro con hombro, quizás se percata, ¿no?, de toda esta tragedia o belleza que es la vida. Entonces, gracias a que él puede sentirlo, por lo menos él es parte de la vida. Y tiene una vida interior muy extensa, y por lo mismo está consciente de su miseria humana, que solamente el otro yo, el que le regala el vino, el licor, solo el yo que le proporciona el licor vale para vivir. Pero cuando ya termina esa situación, alguien dijo, a ver si me acuerdo, la realidad es una pesadilla intolerable debida a la abstinencia del licor. Para un borracho, la realidad es una pesadilla intolerable debida a la abstinencia del licor. De tal manera que cuando no está eufórico por el licor, qué terrible para él es esa pesadilla que llaman realidad. ¿No le dice nada este relato a alguien? Sí. Yo trabajo en una oficina y me suena mucho toda la primera parte de trabajar con números y todo ese vacío y las actividades que no están enfocadas a ser feliz. Entonces, pues, me suena mucho esa parte, y después cómo uno trata de buscar algo que te haga sentir vivo, que te haga sentir bien, ¿no? Entonces este hombre, en esta parte del relato donde empieza a hacer como todo el rito del licor, pues hasta se me antoja, ¿no? Como porque es así hasta erótico casi, la manera en cómo ven el vino, lo prueban, entonces se exalta así como todos los sentidos, y pues se capta bien lo vivo que los hace sentir, porque es poético, ¿no? Esa parte, pero después como todo el vacío, porque eso pues finalmente no te deja nada, ¿no? Es como que estás parado en el aire, ¿no? Y te caes. ¿Se dieron cuenta ustedes, perdón, que dice, ya casi no tenemos intimidad, mi esposa y yo? ¿Qué cosa? Yo pienso, la tragedia mayor, por supuesto, digo yo, es para la esposa de este hombre. Sí. Yo lo veo una analogía, una manera de verlo, como necesita
necesita anestesia para poder ser el humano que es. Él tiene eso, pero ella ni siquiera tiene eso. Ella solo su vaso de leche y con dulce. Entre lágrimas, caramba, hacer su deber, que es comer mientras llora. Sí. Sí, pues él lleva una vida llena de ilusiones. La ilusión es estar con ese vino en la mente, ¿verdad? Que le tapa pues, los sentidos para vivir la realidad. Pero por otro lado, pues está siendo manipulado por los medios masivos de comunicación, por las grandes empresas que viven de ese negocio, de embrutecer a la gente a través del vino. Sí. Es la ansiedad y la costumbre que uno tiene sin pensar que afecta a los demás. Bueno, pues yo recuerdo, como les digo, cuando me metí en ese ambiente bonito de Mauricio Achar y Ramírez Heredia, una copa de licor, pero qué hermosos oía yo los horrorosos boleros, la guitarra, cómo se transforma uno a lo ficticio, a lo totalmente tramposo. En fin, se me hizo que cuando uno quiere ser feliz, pensé, con razón son felices estos, porque me hicieron una especie de show entre los dos, pero que eran muy payasos en el buen sentido, no ridículos, sino muy, pues eso, payasos. En mi departamento hicieron esa representación porque los dos tenían el teatro de no los dos, Mauricio Achar y Dehesa, y era amigo de ellos, Rodríguez, ¿cómo se llama? Rafael Ramírez Heredia. Sí, lo entiendo este pobre infeliz, pero lo que me parece espléndido es que dice: yo soy el que menos afecta el vino, porque estoy hablando del vino tal como es, y a mí sí me llega la sensación variopinta, se diría, de muchos sentimientos, de muchas sensaciones con la bebida mientras se la están disfrutando. Recuerdo alguno de estos que fue dipsómano, un italiano, dice el placer de la primera copa en la mañana, estar enfermo del licor, esperar el licor y quedarse viendo durante un rato la copa con el deleite anticipado antes de probarlo. Aquí lo tengo y lo está oprimiendo con las dos manos, el vaso, la copa, y dice: en cualquier momento que yo quiera me lo voy a beber. Y hay hubo un poeta español de los que vinieron después de la República vencida, se me olvida su nombre en este momento, yo les voy a decir en un momento. Era un dipsómano terrible, de tal manera, lo confiesan sus amigos, de tal manera estaba ya dañado por el licor, que en la mañana tenía un temblor tremendo en las manos, y entonces había un cordel desde el techo a un recipiente, quién sabe qué sería, y él temblando llegaba a esto, lo tomaba y empezaba a vaciarse el licor, y se le iba terminando el temblor de las manos, se arreglaba y se iba a la tertulia de donde estaban los trasterrados, estaban los españoles que habían llegado de España,
entre ellos uno muy famoso con poemas que no me gustan nada. ¿Cómo se llama el santón de ellos? ¿Cómo se llamaba? León Felipe. León Felipe, gracias. Entre ellos León Felipe, y empezaba a platicar y era un hombre que hacía muy bellos poemas. Por ejemplo, recuerdo nomás una frase: estoy rememorando mi España, donde yo vivía había colinas, había esto, aquello. Con mi imaginación estoy en este sitio. Aquí sí, dice, aquí sí voy a llorar a gusto. Es el final del poema. Aquí sí voy a llorar a gusto. Y hablando del poema, pues tenemos siempre al que nos da a valer con sus poemas. Este poema optimista para unos borrachos, óiganlo, optimista, cayendo en la conciencia como un remolino, cayendo de verdad en un vértigo, en un oscuro hoyo espeso de saliva y cenizas, vomitándose el alma sobre el pecho, vomitándome el alma sobre el pecho, cayéndome encima de mí mismo y girando como una rana aplastada sobre el pavimento, levantándome de mi sombra de cada día, para ser este fantasma perfecto, esta figura familiar que todos conocen. ¡Ay, largo hilo invisible surciendo las heridas! Bocota del misterio, bocota enorme de Dios enorme, haciendo payasadas, diciendo: esta es la hora, vamos, comienza. Qué pobre diablo de hombre, qué pobre ángel torcido, qué pobre hombre pequeño y roto soy y alcanzo. Tendría que caminar de rodillas 8 días para levantarme, andar con los ojos cerrados detrás de las manos y no hablar a nadie sino al muñeco inmóvil que aparece como una luz en el interior de mi pecho, del otro lado de la muerte, porque la muerte es un río que atravesamos frecuentemente en esta dura playa en que sabemos que estamos vivos. Aquí suena el anochecer sobre la carreta del miedo, arrastrada por 2 bueyes perpetuamente quietos. No, si este optimismo de los borrachos. Entonces, a mí me parece un relato que vale la pena considerar, de un poema totalmente pesimista, de la muerte. Sí. Nuestro otro ejemplo de escritores que vivieron así con el vino como si fuera su oxígeno fue Charles Bukowski. Ah, claro. Pero pues también Alan Poe, sí, que murió de borracho en una calle de Boston. Pues cuántos de ellos. Y curiosamente, ¿para qué hablar de Bukowski? Hizo buena obra, revolucionó las letras de Estados Unidos, pero imagínense Alan Poe, el hundimiento de la casa de Usher, tanta obra maravillosa. Pero eso no quiere decir que el licor sea bueno para nada bueno, a menos que quien es casado quiera tener una esposa que bebe su leche fría mientras está llorando, de tener un redrojo por marido, a menos que eso quiera. Tremendo. Pero de todas maneras, en medio de todo este mundo de licor y de mujeres insatisfechas, nos queda un recurso. Vamos a comer. Gracias.